Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Quien fuera compañera de fórmula de Fernando Villavicencio y posteriormente de Cristian Zurita para las presidenciales del año pasado, anunció ya oficialmente su candidatura a la presidencia y esta vez acompañada de Lucio Gutiérrez. El apoyo de Sociedad Patriótica ha sido ampliamente cuestionado. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto este momento con la ingeniera Andrea González Nader, precandidata a la presidencia de la República, para hablar sobre su candidatura y este controversial apoyo. Ha recibido serias críticas y creo que es lo primero sobre lo que vamos a hablar. Andrea, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Fausto, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Sí, definitivamente es difícil contentar a todos, pero bueno, espero tener el espacio suficiente para responder todas las dudas e inquietudes que surjan sobre esta candidatura, pues que ha empezado realmente, a mi sorpresa, causando mucho revuelo para ser una persona nueva en la política y que realmente creo que ha dejado claro las ideas que vamos a poner sobre la mesa. Pero ha dado la impresión de que con esta selección, esta novatada se sigue pagando, porque si bien no se trata de contentar a todos, pero tampoco de espantar a todos. Imagínense, Sociedad Patriótica en esta fórmula, en este apoyo, y en qué consiste este apoyo. Bueno, es importantísimo dejar eso claro. Justamente hicimos una rueda de prensa para explicar a qué viene esta unión de Sociedad Patriótica con el proyecto de Valiente, que en realidad lo que hace es unir la legislación con el tema del Ejecutivo. Vemos claramente cómo una asamblea que no esté alineada a los objetivos de la nación puede causar un daño enorme. Venimos de una muerte cruzada. Lucio Gutiérrez es actualmente un asambleísta nacional que en lo personal ha presentado muchos proyectos que van de la mano con las propuestas que llevamos en territorio. Es un trabajo en conjunto. Lucio ha tenido una experiencia muy dura, pero hay que dejar claro que el Ejecutivo, la parte que se propone es un binomio liderado por Andrea González a la presidencia, y en la parte legislativa, Lucio Gutiérrez como primer asambleísta nacional, quien ya está en la asamblea en este momento, y hay que decirlo, es uno de los pocos expresidentes que puede caminar por la calle libremente después de haber presentado todos los cuestionamientos que se tuvo que presentar. Definitivamente es un trabajo difícil encontrar un partido en el cual los objetivos sean el principal cimiento de esta alianza, y debemos recordar que al final de cuentas eso es en lo que se basa esa alianza. Tenemos claros los objetivos de disminuir ciertos impuestos, de reducir el Estado, de un Estado austero, y eso desde el legislativo con el apoyo de los asambleístas es importantísimo. Ahora bien, Andrea, tampoco se trata de una fuerza política demasiado importante o fuerte como para buscar este tipo de alianzas, y tomando en cuenta también, usted hablaba de la experiencia del expresidente Gutiérrez. No obstante, la experiencia de él y en lo que recordamos de su gobierno, que tampoco pudo terminarlo, al menos lo terminó desafortunadamente, había también estos pasajes respecto de lo que fue la persecución, que se llamó así, a los sindicalistas, entre ellos precisamente a quien fuera el líder del movimiento Construye, Fernando Villavicencio. En su momento, Carlos Arboleda, exministro del gobierno del presidente Gutiérrez para entonces, fue precisamente quien los persiguió a un grupo de sindicalistas. Eran más de una docena de sindicalistas, y un poco eso es lo que ya se cuestiona ahora, cómo Andrea González, quien fuera compañera de binomio de Fernando Villavicencio, ahora pues busca el apoyo en quienes en su momento lo persiguieron. Importantísimo aclarar, Fausto, que Fernando jamás ha sido el líder de Construye. Ojo, eso es un error, bueno, que no hay que confundir. Estuvo en su binomio. Entonces yo creo que sí es importante destacar que, siendo parte de esta fórmula, esta propuesta que hicieron para la presidencia de la República, ahora aliarse con quien en su momento los perseguía. Claro, Fausto, imagínate que tanto así que nosotros, la primera opción para el año pasado era Sociedad Patriótica, y en mi opinión y respeto de las del resto, cometimos el error de salir con Construye, cosa que derivó en esta ruptura de bancada que ahora vemos que se hizo una realidad y que tanto daño le ha costado al país por no haber dejado claro esos objetivos. Pero en realidad la primera de las opciones que tuvimos el año pasado fue Sociedad Patriótica. ¿Por qué? Porque ese candidato, Fernando Villavicencio,
del año pasado, tenía muchas diferencias con el sindicalista de hace muchos años, con quien efectivamente yo no diría que hubo una persecución, realmente hubo algo así parecido como una pugna de ideologías, pero ambos personajes han madurado y ya habían madurado tanto que el año pasado fue considerado una de nuestras opciones. Bueno, ellos sí en su momento sí denunciaron persecución con todas sus letras, porque hablaban incluso, y recuerde usted también, hasta por esa razón se le puso este sobrenombre del Tarzán Arboleda al exministro, porque él recuerde que se abrió la camisa en los exteriores de Petroecuador cuando precisamente enfrentaba a lo que ellos consideraban las mafias del sindicalismo petrolero. Que siguen existiendo y que desangran al país, y a las que nos íbamos a enfrentar en ese plan de gobierno en el que está basado o inspirado las nuevas propuestas. Hay que entender que la gente madura también con los años. Considero que el aporte que ha tenido Lucio Gutiérrez desde la Asamblea ha sido muy valioso justamente por los errores que aprendió desde un puesto como el Ejecutivo al que ahora desde el Legislativo puede apoyar en una lucha anticorrupción. Y es importante saber que los políticos también maduramos. Ese Fernando Villavicencio con el que yo me lancé el año pasado tiene un montón de diferencias con el Fernando Villavicencio que inició como sindicalista y de una extrema izquierda. Entonces debemos reconocer que no es un camisetazo, pero las personas tienen derecho a evolucionar dentro de la política, y el Fernando de aquella época era muy distinto al que vimos en la anterior campaña. No es un camisetazo, pero al menos ha sido de alguna forma interpretado así por quienes esperábamos, o al menos se pensaba podían apoyarla a usted. Ha sido cuestionada por Cristian Zurita, por la esposa de Villavicencio, la viuda de Villavicencio, por las hijas de Fernando Villavicencio, es decir, toda la gente que incluso no está hoy por hoy unida, no está o tiene algún tipo de diferencias, todos de alguna forma le han cuestionado a usted. Bueno, las opiniones son de cada persona y yo respeto mucho las opiniones. Mi carrera política inició en el 2018, tuve la oportunidad de, en mi segunda campaña política, encontrarme en el camino con Fernando y aprecio mucho las opiniones, pero siempre he dejado claro que el legado de Fernando Villavicencio son sus libros y sus hijos. En ese sentido creo que no hay ninguna confusión y realmente sí me asombra la cantidad de revuelo que ha causado una decisión que para mí lo que perturba son los poderes establecidos, porque si no, no tendríamos tanta atención. Recordemos que estamos cursando una presidencia de un candidato joven que se lanzó por la lista de un expresidente y por 35 mover. Recordemos que Fernando Villavicencio se lanzó por Construye de María Paula Romo, quien él mismo había denunciado por los repartos de hospitales. Entonces es complejo, entiendo que las personas de a pie que no entienden cómo se maneja la política, le echemos la culpa incluso a los partidos, y es parte de nuestras propuestas cambiar ese código de la democracia que no permite que los independientes puedan lanzarse de una manera más libre. Por otro lado, esto también abre las puertas a las alianzas que tanto se buscan y estos espacios cívicos donde se pueda participar sin presiones, sin compromisos, y sobre todo habiendo ejecutado una lista de propuestas con las cuales te pones de acuerdo para trabajar desde un ejecutivo y un legislativo. Un legislativo que por experiencia sé que si no llega con los objetivos claros, se parte, como sucedió con Construye, y que si se pone en una oposición férrea al gobierno puede causar mucho más daño del que realmente se tenía previsto. Entonces es necesario que tengamos a alguien fuerte en la Asamblea que haya demostrado que puede funcionar y que está presentando proyectos de ley que están alineados con los objetivos. Una lucha férrea contra la corrupción. ¿Y usted está convencida de que lo de Lucio Gutiérrez es una madurez política? Porque también recordemos otro de los episodios, quizá el más fuerte, el que llevó precisamente a la caída de Lucio Gutiérrez, este pacto con el roldosismo, cuando llegó la desafortunada, la tristemente célebre Pichi Corte, que es precisamente donde comenzó, creo yo, casi sin temor a equivocarme, el descalabro de la justicia en este país. Varios meses, cerca de 10 meses sin Corte Nacional de Justicia, sin Corte Suprema para entonces. Después vino otra selección de jueces, cambio ya a Corte Nacional de Justicia. Todo esto a raíz precisamente de una decisión desafortunada de quien ahora le apoya a usted. Sí, por supuesto, Fausto, y sí tengo memoria porque soy guayaquileña y recuerdo claramente cuando trajeron a Abdalá a Bucaram. Y justamente me encantaría que invites a Lucio para discutir todo eso, porque no es la parte del Ejecutivo del que él va a participar. Creo que he sido clara en decir que él estará desde el Legislativo y creo que sí ha madurado. Es uno de los pocos legisladores que tienen la madurez para no participar en estas agendas de impunidad
de personas que viven tan lejos como en Washington, como en Bélgica o como en México, que controlan directamente, de manera remota, la narrativa de este país. Entonces, sí creo que ha madurado y creo que desde la Asamblea es de lo poco que hay, que realmente no le obedece a los tres poderes del establecimiento que tienen a este país desangrándose. Pero no podría, de alguna forma, Gutiérrez en su momento, ya en la Asamblea Nacional, caer en este tipo de pactos que en su momento fueron lo que ya hemos mencionado, el descalabro de la justicia en el país. Pues no lo ha hecho en el tiempo que va de legislativo, y puedo decir que de los pocos asambleístas que nos quedaron después de la ruptura, fue quien realmente pudo liderar proyectos de ley que iban de la mano con el tema seguridad. Entonces sí creo que es una herramienta valiosa y que sobre todo no recibe las órdenes de los tres grandes poderes que tiene este país, en los partidos que claramente se han demostrado los casos de corrupción, como Metástasis, Purga, Encuentro, Plaga. Y tengo claro que el enemigo es grande y la lucha contra la corrupción recién comienza. Entonces me queda claro con quiénes podemos competir, con quiénes podemos mejorar o limar asperezas y quiénes son claramente el enemigo. Y considero que él está del lado de quienes estamos luchando contra la corrupción desde su trinchera en la Asamblea. ¿Con quién o en qué partido estaría buscando usted un compañero de fórmula? ¿En Sociedad Patriótica también? No, estamos abiertos a las alianzas, seguimos conversando con aquellos partidos con los que iniciamos la conversación. El binomio es algo que escogeré yo de manera personal, pero tomando en consideración toda la experiencia de las personas que me rodean. Estamos buscando a alguien completamente honesto, limpio, capacitado, con experiencia. Parece un perfil difícil, más fácil sería encontrar esposo, parece, pero no, en realidad es complicado. Hay muchos perfiles, es realmente enriquecedor ver cuánta gente joven quiere participar, pero las canitas son algo que se necesita, la experiencia es algo que los jóvenes tenemos que tomar de la mano para sacar este país adelante, y el binomio será anunciado cuando haya tiempo. En realidad el periodo electoral es claro, todavía falta para... Pero tiene un perfil quizá... Y estamos haciéndolo como un proyecto abierto. Aparte de patear el tablero electoral, como dicen que hemos hecho, causando tanto revuelo para bien y para mal, lo que queremos es abrir el tablero electoral y que entren personas con ideas y que este debate presidencial no sea de sacarle los juicios y la corrupción a cada uno de los candidatos presidenciales, sino que por primera vez tengamos un debate de ideas. ¿Cuál sería el perfil ideológico del compañero de fórmula de Andrea González? Bueno, tiene que ser alguien que tenga una lucha férrea y abierta contra la corrupción, que entienda que el país está en crisis y que un gobierno en guerra se tiene que manejar con la misma dureza con la que se maneja la calle. Así como estamos en guerra de puertas para afuera, tenemos que estar en guerra de puertas para adentro. Planificamos un gobierno reducido, donde los recursos se usen de manera muy eficiente y bueno, que también esté de acuerdo con liberar un poco el tema de los impuestos. Hemos propuesto claramente disminuir el ISE y el ISD, que son dos impuestos que pueden ayudar a recuperar la economía. No podemos prometer por el momento reducir el IVA, lo que estaba, pero es el camino. Bueno, pero eso ya será parte... Eso Perdón, será... Fausto, no te escuché. Sí, eso será ya parte de las propuestas eventualmente de campaña. Andrea, usted mismo ha reconocido que el anuncio del acompañamiento de Sociedad Patriótica del expresidente Lucio Gutiérrez ha causado revuelo, controversia, sin duda. Una vez que vio esta reacción, no se arrepiente. No, lo que pasa es que es muy difícil explicar para las personas ajenas a la política, quienes son muchos, y los entiendo, lo difícil que es encontrar un partido... Pero es a quienes ustedes van a pedir el voto. Lo difícil que es encontrar un partido que no tenga casos de corrupción y que pueda darte la libertad de ejecutar un plan de gobierno basado en propuestas. Eso es lo que hemos buscado, es lo que hemos encontrado. Un partido sin presiones, un partido sin compromisos, con intereses personales, que no tiene casos de corrupción, que se ha planteado desde la Asamblea ser el enemigo de estos grupos de poder, como el PSC y RC5, que están demostrados mediante los casos de corrupción que tienen al país secuestrado no solamente su función legislativa, sino también la judicial. Así que creo que va a tomar un poco de tiempo que comprendamos el poder que tenemos que tener desde el legislativo para poder cambiar el tema de la corrupción de este país y que no vuelvan a muñequear. Porque mientras nosotros estamos hablando de esto, Fausto, ellos, los grandes poderes, están reunidos ya planificando cómo se van a dividir la próxima asamblea y a quiénes van a tenerles que pagar para cumplir con sus objetivos. Y esos objetivos son nefastos no solo para sus enemigos políticos como nosotros, sino para todo el país. Entonces,
la dirección está muy clara. Pero haber destituido una Corte Suprema de Justicia para entonces, lo cual le ha costado algunos millones de dólares al país, también es corrupción. Los errores que se cometen son justamente para aprender, y el hecho de que él pueda caminar libremente por la calle y esté elegido como un asambleísta nacional actualmente en la Asamblea Nacional, habla de que todos los procesos que él tuvo que pasar están esclarecidos. Yo no voy a meter las manos al fuego por nada. Pero finalmente al país le costó algunos millones de dólares de este a que te responda cualquier duda que tengas. Creo que de todas maneras es claro con quienes se puede competir y con quienes se puede debatir y con quienes hay que erradicar para siempre de la política nacional. Aquellos partidos que están en la lista negra son realmente nuestras líneas rojas, y con los demás todos, absolutamente todos, tienen algo que criticar. Y lo importante es hacer una alianza basada en la propuesta y en el plan de gobierno, no en cálculos políticos. Entiendo que lo ven como un muy mal cálculo político, pero aquí no estamos calculando eso. Aquí nos estamos jugando el país. Y la urgencia responde a la misma urgencia que vivimos todos los días. Pero bueno, si quiere ganar la presidencia, los cálculos políticos son necesarios. Así es, y para eso están los expertos que en su momento van a hacer las encuestas y nos dirán los números acertados. Pero tomar decisiones en un país en guerra, con las noticias que tenemos todos los días basándose en cálculos políticos, cuando hay una clara dirección, un claro trabajo y los objetivos puestos sobre la mesa, creo que es el error que se ha venido cometiendo desde las grandes esferas políticas que no pertenecen a las esferas de la corrupción. Andrea, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Estaremos igual dando seguimiento a lo que se venga para este próximo proceso electoral. Nuevamente gracias. A ti, Fausto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ha sido Andrea González Nader, precandidata a la presidencia de la República, a propósito de este controversial apoyo del Partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez. Se ha referido al pasado del expresidente, no obstante, respecto de algunos de los episodios polémicos, cuestionados y cuestionables, ha dicho que se trata de errores y que el expresidente ha madurado. No se arrepiente de esta alianza. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.